Acéptalo, déjalo, Elías. ¿Es este salitral o nada? ¿Qué te parece? Ya me entregaste hasta el último centavo. Firmaste el traspaso. Esta pampa salada es tuya. Don Gonzalo soltó una risa seca que el viento arrastró por la llanura, mientras los jornaleros que lo escoltaban, Raúl y Sergio, bajaban la vista, avergonzados por la crueldad de su patrón. Elías contempló la extensión de tierra. El salitral se abría como una cicatriz blanca y estéril en el campo. Una costra de sal cuarteada por el sol cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. Un lugar donde nada había crecido jamás. Era imposible arar allí, imposible que bebiera el ganado, imposible vivir. Usted me aseguró que me vendía un lote para mis hortalizas, don Gonzalo. Esto, esto no es tierra de cultivo, musitó Elías, aferrándose a los documentos que había firmado con la ayuda de un conocido, confiando en la palabra del finquero. Ah, ¿y acaso el contrato especifica tierra fértil? Dice un lote en los linderos de la finca La Esperanza. Y esto, abrió los brazos abarcando el desierto blanco, es parte de mi finca. Si te hiciste otras ideas, es tu problema. Elías había invertido los ahorros de toda una vida. 20 años como capataz en la finca de don Gonzalo, sumados a la pequeña herencia de su madre. Todo para comprar un terreno donde pudiera sembrar su propio alimento y asegurar un retiro digno para él y su esposa. ¿Por qué, don Gonzalo? ¿Por qué me hace esto? La voz de Elías se quebró, no por temor, sino por la profunda herida de la traición. El finquero se le acercó, su aliento olía a aguardiente. Porque pudiste haber seguido siendo mi capataz, agradecido por el trabajo que te daba. Pero querías ser independiente, sentirte dueño. Pues ahí lo tienes, Elías. Eres dueño de un páramo de sal. Y volvió a reír con más fuerza. Uno de los jornaleros, Mateo, se atrevió a decir en voz baja: Patrón, esto no es de Dios. Tú cierra la boca si no quieres buscar trabajo en otro lado, le espetó don Gonzalo. Luego se volvió hacia Elías con una mueca de desdén. Dices que tienes tanta fe, que tu Dios nunca te abandona. Pues rézale para que haga brotar papas de la sal, a ver qué pasa. A este lugar lo llaman el hueso seco. Ni las alimañas se acercan. Es todo tuyo, campesino iluso. Elías alzó la vista al cielo, luchando por contener la amargura. Su esposa, Elena, lo observaba desde la distancia, con el corazón encogido. Habían desocupado la pequeña casa que el patrón les prestaba en la finca y ahora no tenían a dónde ir. «Vámonos», ordenó don Gonzalo a sus hombres. «Dejemos que el hombre de fe converse con su Dios sobre cómo se cosecha en un desierto». Mientras la camioneta se alejaba levantando polvo, Elías se dejó caer de rodillas sobre la tierra salada. «Señor», susurró, «no comprendo tus caminos, pero pongo mi confianza en ti. Si me has traído a este lugar, algún propósito tendrás». Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Qué haremos ahora, Elías? Lo hemos perdido todo. Tenemos fe, Elena, y tenemos este lugar que, de alguna manera, Dios ha puesto en nuestras manos». Esa noche, bajo un manto de estrellas, durmieron al borde del salitral, protegidos del frío por una manta raída. Al amanecer, Elías había tomado una decisión. Fue a la aldea cercana y vendió lo único de valor que les quedaba: una yunta de bueyes que era su orgullo. Con ese dinero compró picos, palas, carretillas y sacos de abono orgánico. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Elena preocupada. «Voy a limpiar esta tierra. Si Dios puso la sal encima, la tierra buena debe estar debajo». Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia sobrehumana. Elías se dedicó a raspar la costra de sal, a cavar zanjas profundas para drenar la salmuera que se acumulaba debajo y a acarrear tierra fértil en sacos desde un arroyo seco a varios kilómetros de distancia. Creó pequeños canteros elevados, como islas de tierra oscura en medio del mar blanco. Sus manos se llenaron de llagas, su espalda de un dolor constante. Pero no se detuvo. La gente de la aldea pasaba por el camino para observar al hombre que intentaba cultivar el desierto. Algunos movían la cabeza con lástima, otros con burla. Nadie creía que su esfuerzo sirviera de algo. Una tarde, mientras Elías se apoyaba exhausto en su pala,
Contemplando el atardecer que teñía de naranja la pampa salada, sintió una paz inmensa. Allí, en medio de la desolación, trabajando con sus propias manos, se sentía más cerca de Dios que nunca. Entendió que a veces la vida nos entrega desiertos no para vernos morir, sino para enseñarnos a encontrar el agua escondida. Retomó su labor con un vigor renovado. Se dio cuenta de algo. Aunque el sol castigaba sin piedad, la capa de sal parecía reflejar el calor, manteniendo la tierra debajo sorprendentemente fresca y conservando la poca humedad del rocío nocturno. Con sumo cuidado, comenzó a sembrar semillas de frijol, camote y maíz, variedades resistentes que le había regalado un viejo amigo. Señor, oraba cada día, bendice estas semillas para tu gloria y para el sustento de mi hogar. 3 meses después, cuando los primeros brotes verdes comenzaban a pintar tímidamente los canteros de Elías, una noticia recorrió la comarca. La sequía más severa en décadas estaba devastando la región. Las lagunas se secaban, los pastizales se volvían amarillos y los cultivos se agostaban bajo un cielo sin nubes. Don Gonzalo no se inmutaba. Tengo los pozos más profundos de la zona, alardeaba en la tienda del pueblo. Mis bombas pueden sacar agua aunque no llueva en un año. Al principio parecía tener razón. Mientras las pequeñas fincas se secaban, los campos de don Gonzalo se mantenían verdes. Pero la sequía se prolongó y hasta sus potentes bombas empezaron a sacar más lodo que agua. El nivel de los acuíferos descendía a un ritmo alarmante. «¡Perforen más hondo!», gritaba a los técnicos. «No me importa el costo». Mientras tanto, en el salitral ocurría algo asombroso. Las plantas de Elías no solo sobrevivían, sino que prosperaban en sus canteros elevados, gracias a la humedad que la tierra conservaba bajo la capa de sal. Una mañana, mientras Elías cavaba una zanja más profunda para intentar crear un pequeño pozo, su pala golpeó una capa de arcilla dura. Insistió, golpeando con todas sus fuerzas, hasta que la arcilla cedió y un hilo de agua oscura comenzó a brotar. No era mucha, pero era constante. «¡Elena! ¡Elena, ven! ¡Dios ha hecho un milagro!», gritó con la voz ahogada por la emoción. Había encontrado una napa de agua subterránea, un acuífero atrapado bajo la capa impermeable de arcilla que nadie conocía, porque a nadie se le había ocurrido cavar en medio del salitral. El agua era ligeramente salobre, pero perfecta para sus cultivos. Pronto, Elías construyó un pozo más formal y el agua brotó con más abundancia. La noticia corrió como la pólvora. «Hay agua en el hueso seco». Los habitantes de la aldea, desesperados, comenzaron a peregrinar hasta el terreno de Elías para pedirle que les permitiera llenar sus baldes. «El agua no se le niega a nadie», respondía Elías. «Es un regalo de Dios para todos». Don Gonzalo observaba todo con una furia creciente. Sus campos se morían, su ganado enflaquecía y sus pozos estaban casi secos. Y el terreno que había vendido como una burla se había convertido en un pequeño oasis de esperanza. «Esto es el colmo», rugió una mañana, al ver a sus propios jornaleros haciendo fila para recibir agua de Elías. «Ese campesino ignorante no se va a reír de mí». Esa misma tarde, don Gonzalo llegó al borde del salitral con Raúl y Sergio. «¡Elías!», gritó. «Exijo que me vendas el agua de ese pozo. Te doy el doble de lo que pagaste por este basurero». Desde su campo, Elías levantó la mirada. «El agua no es mía para venderla, don Gonzalo. Es un regalo para quien la necesite. No me vengas con esas estupideces. Ese acuífero debe venir de mis tierras. Me pertenece. Si necesita agua, don Gonzalo, puede tomar sus baldes y hacer la fila como todos», respondió Elías con serenidad. El finquero enrojeció de ira. «Te vas a arrepentir. Mis abogados...». «Sus abogados no tienen nada que hacer», lo interrumpió don Cristóbal, el anciano registrador de tierras de la aldea, que había llegado con otros vecinos. «Elías tiene sus papeles en regla. Usted le vendió esta propiedad, y según las leyes de la comarca, el agua que brota en un terreno pertenece al dueño de ese terreno». Don Gonzalo miró a su alrededor. Todos lo observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Su poder se había secado junto con sus pozos. 3 días después,
Con sus cultivos perdidos y sus animales sedientos, don Gonzalo regresó al salitral. Esta vez llegó solo y a pie. Elías llamó con voz apagada: «Necesito agua. Mi ganado se muere. Pase, don Gonzalo. El camino es este». El hombre, antes tan soberbio, miró el terreno que había que cruzar. Nunca había hecho un trabajo físico. Sus botas caras se hundían en la tierra removida. «No creo que pueda». «Nosotros le ayudamos», ofreció Elías, haciendo una seña a Mateo, que estaba allí ayudándolo. El trayecto fue humillante para don Gonzalo. Tropezó varias veces, sus manos se ensuciaron. Pero al llegar al centro del salitral y ver lo que Elías había creado, se quedó mudo. El terreno era un mosaico de canteros verdes y rebosantes. Un sistema de pequeños canales distribuía el agua del pozo, y en el centro, una modesta cabaña de adobe se levantaba como un monumento a la perseverancia. «¿Cómo?», fue lo único que pudo articular. «Con fe, con paciencia y con trabajo», respondió Elías. «Y con la ayuda de Dios, que usó su burla para darnos una bendición». Le mostró cómo la sal, que parecía una maldición, había sido en realidad un escudo que conservó la humedad. Y cómo uniría